Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Un saludo muy especial a usted que está desde muy tempranas horas de la mañana, desde luego conectado con nosotros. A esta hora, en este jueves 16 de junio, estamos a pocas horas para dar ese reconocimiento también a todos los padres que desde luego juegan un rol muy importante en la formación de sus hijos y nuestros otros los hijos también, el reconocimiento valedero para todos los papás. También, en cuanto a noticias, se pronostican más lluvias para los próximos 5 días. Autoridades de medio ambiente ya han establecido, desde luego, ciertos parámetros de alerta, como ya conocemos todos, para evitar que zonas vulnerables, zonas costeras y del sur de la franja volcánica puedan haber ciertos problemas, ya sea caída de árboles, deslaves, etcétera, crecimiento del río. Veamos un poco, poniendo en perspectiva imágenes a esta hora de la mañana que nos dan desde luego el testimonio de cómo continúan las lluvias sobre nuestro territorio y sobre todo también la intensidad con la misma que se están presentando estos sistemas atmosféricos que están predominando tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Así es que desde ya usted puede a través de esta imagen apreciar también el grado de incidencia que está generando digamos, la humedad que ingresa del Pacífico hacia nuestro sector, en particular costero. Estas son imágenes desde que recibimos precisamente vía satélite para que usted esté más o menos ubicado y enterado de cómo esta situación puede seguir afectándonos para las próximas horas. Medio Ambiente informó el día de ayer que de acuerdo a los informes de la Dirección General de Observadores y Amenazas, las lluvias van a continuar en el territorio por lo menos 5 días. Fíjese usted, al menos esa es la proyección de 5 días debido a esas dos bajas presiones, una en el Pacífico y la otra en el Atlántico, ¿verdad? ¿Sí? Y por supuesto tenemos el huracán Blas en las costas de México que quieras o no, pues también está digamos como generando ciertas incidencias para que estos sistemas que están posicionados casi frente a nuestras costas, tanto en el Atlántico como el Pacífico, puedan estar empujando, como decimos a buen salvadoreño, la humedad que genera la zona de convergencia intertropical, que es otro, digamos, área plenamente identificada en todo lo que es la zona centro de Centroamérica. Así es que, por favor, si piensa desplazarse por el territorio vía carreteras, tenga mucha precaución, no corra, evite también aquellos lugares donde se sabe que hay peligro y sobre todo también si hay crecida de ríos. Si usted vive en alguna zona de esa, por favor, tenga muchísima precaución. No vayamos a tener, desde luego, que lamentar situaciones a raíz de todo lo persistente que está estas lluvias que, de acuerdo a lo planeado, hasta el día domingo estarán afectando el territorio nacional. Así es que, informados con esto, quiero darle pase al tema que vamos a tener este día. Vamos a hablar acerca del planteamiento que está haciendo un sector muy importante de la economía agrícola. Hablamos del sector ganadero, que desde luego ha mostrado algunos indicadores importantes que vamos a analizar esta mañana, post pandemia, así como también cómo está afectando el efecto per se mundial frente a ello y por supuesto el mercado, analizar un poco el mercado lácteo nacional. Para hablar de ello nos acompaña la licenciada Lorena Heredia, ella es directora ejecutiva de la Asociación Salvadoreña de Ganaderos e Industriales de la Leche, Asileche. Bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, licenciada? Gracias, Ernesto, por la invitación que nos ha hecho. Gracias. Y bueno, estamos aquí deseando dar la mejor información a quien nos acompaña en la teleaudiencia y de verdad muchas gracias por la invitación. Sí, teníamos desde hace días también esta necesidad de conocer realmente las condiciones en las que se encuentra un sector tan importante y que de alguna manera nos diga cómo han logrado superar el tema post-pandemia, porque creo que la pandemia es un punto de partida para poder comprender de dónde veníamos, cómo nos impactó y a dónde estamos ahora.
Sí, usted bien lo menciona, es un punto de partida después de pospandemia. Realmente creo que el tema de COVID-19 afectó a todos, ¿verdad? Y en el caso del sector agropecuario, específicamente en la ganadería, y bueno, tengo que hablar también de la industria, es una cadena, una cadena productora donde los costos se han visto incrementados. Llámese desde el eslabón primario, toda la parte de alimentación que debe de tener el ganado, como también todos los costos que utiliza la industria para poder producir el producto lácteo. Entonces es un antes y un después realmente. El tema de cadena productiva láctea para nosotros es importante en el país y a nivel regional y mundial, porque los lácteos siempre están en la mesa. Sí. Y en los 3 tiempos de alimentación. Prácticamente es producto, no es que prácticamente, es un producto básico. Básico. En la mesa, como usted lo dice. Es correcto. Bueno. Entonces no podemos dejar de producirlo, pero desde el eslabón primario de la ganadería, cuando analizamos después de la pandemia, los costos se han visto incrementados, algunos productos hasta el doble de lo que antes valía. Eso nos ha tocado a toda la cadena productiva sentarnos, analizar cuáles son esos cambios y cómo vamos a reaccionar. Obviamente se tiene que ver en verano, en invierno, son diferentes formas de producir, no es la misma. Y hay que preparar alimentación para el tiempo difícil. Y en invierno, que hay mucha más producción de leche, también hay que prepararnos. Entonces, hablar de costos es hablar de verdad de un cambio en el momento en que producimos. Los ganaderos, no solo en el país, Ernesto, sino que en la región centroamericana han tenido que hacer grandes esfuerzos para seguir produciendo. Lo que antes costaba, les voy a decir un dato, $50, hoy cuesta 100. Lo que antes venía con una gran facilidad de alimentación y todo, hay que preparar forrajes, toda la parte de medicina, veterinaria y todo, el costo se ha incrementado. Eso nos ha obligado de verdad a sentarnos y analizar qué es lo que vamos a hacer. Y en eso estamos. No ha sido fácil y creemos pues que debemos de seguir produciendo porque como decíamos hace un rato, el producto lácteo siempre está en la mesa. A ver, no es una situación per se que es para el país, sino que es a nivel regional entonces. Sí. O sea, los indicadores muestran de que tenemos una gravedad en 2 sentidos, entiendo, por el hecho de que ha impactado, hay problemas, pero también hay competencia, entiendo. Sí. ¿No? Eso que es otro área que la quiero analizar más adelante, pero sí, entender que el fenómeno de golpe no solo lo tenemos, o de afectación no solo lo hemos tenido nosotros. Es correcto. Nosotros tenemos que tener claro que nuestro país debe de importar medicamentos, insumos para la alimentación y prepararse. Y cuando nosotros vemos el tema y escuchamos también a nuestros homólogos, nosotros tenemos una Federación Centroamericana del Sector Lácteo, FECALAC, y ahí nos reunimos y encontramos que toda la región está teniendo el problema. Al igual que lo tiene El Salvador, lo tiene Guatemala, lo tiene Costa Rica. Es decir, es un punto que está en la mesa y que tenemos que abordarlo. Ahora, voy a decirle algo que los que me están viendo van a entender. Hay formas de producción y, por ejemplo, a nivel regional, Costa Rica, Honduras, Guatemala tiene más extensión territorial donde las vacas se alimentan de diferentes formas. Nosotros tenemos poca. Entonces, eso también... Tienen más agua. Exacto. Eso también nos obliga a que nuestro costo se incrementa un poco más. Entonces, bueno, usted bien decía hablar de competencia, lo vamos a abordar en otro momento, pero en esta situación, el eslabón básico, que es el ganadero, ha tenido el impacto. Pudiéramos decir, lo esperábamos, pero no nos imaginamos que fuera tanto. Y en la parte de la industria igual, o sea, la cadena, toda la cadena productiva, Ernesto, ha tenido el incremento. Y no solamente voy a hablar de la cadena láctea, también las demás cadenas productivas, ¿verdad? Han tenido ese incremento. Ok, veamos un poquito esta parte que tiene que ver con el alzar la voz para ser escuchados, porque el propósito, sin duda alguna, con la cual he visto la
presentación de ustedes como gremio, como asociación, es alertar un poco de las necesidades que tienen que ver la importancia de ayudar a un sector vital de la economía agrícola. Okay. ¿Sí? Bueno, primero quiero decirle que yo represento a una asociación salvadoreña donde reúnen ganaderos y procesadores de la leche. Es una asociación de las muy pocas que hay. Ahí estamos en la mesa los dos eslabones, tanto los ganaderos como los procesadores. Ahora bien, nosotros cuando nos reunimos decidimos tocar las puertas de las diferentes instituciones que tienen que ver con nosotros. Y es así como el Ministerio de Agricultura y Ganadería tiene un papel importante a la hora de defender un sector. Usted bien lo acaba de decir. Nos hemos reunido con los diferentes ministros de Agricultura y Ganadería que hemos tenido. Y todos nos han escuchado. Yo no quiero ser mentirosa. Con el actual ministro de Agricultura nos hemos sentado, hemos conversado y el gobierno está consciente, Ernesto, de que todas las cadenas productivas después del COVID-19 sufrimos cambios por el incremento de las materias primas. Y en las últimas semanas el ministerio nos escucha. De hecho, han estado reuniéndose con algunos grupos ganaderos porque hay que oírlos. Nosotros creemos que es importante escuchar tus necesidades, tus problemas y ver cómo nosotros colaboramos. Ok, y antes de que ustedes establezcan, digamos, esa conexión, digamos, con este sector, con el que está ahí precisamente, ¿cuáles son los, digamos, los aspectos que más predominan en las necesidades del representado de usted? De a quienes ustedes representan, mejor dicho. Lo que más está afectando es, por ejemplo, el tema de alimentación para el ganado. Okay. ¿La importación del producto o la alimentación como tal? Porque la alimentación, ya usted me lo dice, no tenemos el recurso, digamos, de tierra como lo tienen otros, para poder decir que tenemos grandes pastizales, grandes cantidades de tierra para poder hacerlo. Le voy a explicar dos cosas. Lo primero que tenemos que tener claro es que nosotros como país tenemos una cadena productiva de primer nivel. Tanto los ganaderos como los procesadores producimos productos lácteos de calidad. Para producir ese producto lácteo de calidad, el ganadero le tiene que dar leche grado A. Eso debe de quedar claro. Porque la leche tiene diferentes calidades. En este caso, el grado A es la que la industria utiliza para procesarla y darle el producto de primero. Eso es lo primero. Lo segundo... Grado A. Grado A, lo primero. Lo segundo que tenemos que tener claro es que proteger la cadena productiva nacional, Ernesto, es de verdad proteger y cuidar también nuestra economía. Nosotros tenemos que tener claro que el salvadoreño debe de consumir un producto nacional para fortalecer la economía interna. Y eso nosotros lo hemos visto en otros países, que cuando usted quiere introducir su producto, los demás países cuidan sus productos nacionales, sus productos propios, y te empiezan a limitar. ¿Y es el caso nuestro, le pregunto? Un paréntesis. Le voy a ser honesta. En el caso de El Salvador, nosotros no nos podemos negar a las importaciones, porque en el marco de Unión Aduanera Centroamericana tenemos libre tránsito de mercancía. Entonces, como El Salvador, no podemos decir esto no va a entrar o poder limitar las importaciones, pero sí pedimos el control en la importación, la evaluación de ese producto que va a ingresar a nuestro país. Es decir, que ese producto, Ernesto, venga con las condiciones de inocuidad adecuadas. Y le voy a decir por qué. Porque cuando yo quiero llegar a sus países, a mí me evalúan todo. Y me dicen, usted tiene que cumplir con esto y estos requisitos de inocuidad. Nuestra industria debe de producir con las mejores condiciones y a la hora de exportarlo tiene que cumplir también. Y llega a ese país y te empiezan a evaluar todo. Entonces, igual pedimos nosotros. Si usted me pregunta y analizamos, y voy a hacerle más clara,
en el tema de importaciones, aquí siempre se ha hablado de Nicaragua y Honduras. Pero nosotros como cadena productiva formal del país entendemos que hay tratados, que hay acuerdos de región y que no podemos negar las importaciones. Pero sí les pedimos a nuestras autoridades que las evalúen, que las analicen, porque no podemos olvidar que también nosotros tenemos un mercado regional y El Salvador, Ernesto, no se queda únicamente en el país. Nuestra industria está preparada para la exportación y para cubrir esos mercados. A ver, es bien interesante ese punto por el cual nos, digamos, detenemos en la conversación. Estamos operando, el sector está operando en un área desventajosa para, digamos, para llegar a ese nivel, digamos, de mercado, de aceptación, de moverse en el mercado, de ser productivo, de ser efectivo, de ser económico favorable para ustedes, o es desventajoso desde el punto de vista competitivo. Mire, si tenemos reglas y aceptamos que somos un mercado común, ¿verdad? Que no se puede negar. Sí. ¿Cómo está esa, digamos, esa simetría o ser simétrico esto? Fíjese que nosotros es uno de los puntos que le decimos a nuestro gobierno. O sea, nosotros no nos negamos a que los productos ingresen a nuestro país con todas las evaluaciones, con todas las inspecciones necesarias. Sí. Pero cuando usted ve cómo a nosotros nos tratan en esos países, no voy a decir nombre de ningún país, yo en la mesa me molesta, porque yo le digo, mire, usted llega a mi país con estas y estas y estas condiciones y usted no me deja llegar tan fácil a su país. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que nuestra industria tenga que tener mayores controles estrictos, porque sabemos que al llegar a esos países nos van a medir. Bueno, sobre todo porque uno de los productos, muy en particular la leche o el producto lácteo, el tratamiento es delicado. Es correcto. Estamos hablando de un producto perecedero y estamos hablando que el producto dentro de la cadena formal tiene que cumplir con pasteurización, con un empaque adecuado, con una cadena de frío adecuada. Yo le pregunto a usted, cuando usted ve una venta de quesos en la acera o en una tienda donde no tiene las condiciones frías que debe de tener ese producto, ¿quién se pone en riesgo? El consumidor. Entonces es donde nosotros les decimos a nuestras autoridades, está bien que vengan, pero evaluemos. Vamos a esas plantas también, para ver si ellas cumplen con estos procesos. Porque nosotros en el país sí los cumplimos y están constantemente evaluando. Y eso es bueno. Hay de alguna manera, comentario alrededor de todo esto y me gustaría escuchar sobre todo también el tipo o la calidad del producto que sacamos, especialmente cuando se habla de ver aspectos nutricionales, que es otro elemento que también contempla el establecimiento de una vigilancia sanitaria, ¿no? Y los países a los cuales, como usted dice, tal vez no decirlos con nombre y apellido, pero a veces son muy exigentes con su propia gente, no digamos con el producto que les ingresa. Es correcto. Y ahí es donde creo que también puede navegar un poco el análisis que estamos haciendo con eso, licenciado. Bueno, voy a decirle algo que le va a servir también al que nos está viendo, al televidente. En el caso de los productos lácteos, Ernesto, nosotros tenemos normas sanitarias y reglamentos técnicos centroamericanos. Y ahí usted no se puede perder. El reglamento técnico centroamericano le indica qué condiciones tiene que cumplir usted en los porcentajes de proteína, de azúcar, de grasa, etcétera. O sea, no puedo producir, Ernesto, a mi antojo, sino que yo debo de tener la parte nutricional de mi producto y, por ejemplo, debo de cumplir. Hay países donde piden que la leche fluida sea vitaminada. Aquí veamos este ejemplo que está ahí, porque todo eso debe de llevar la leche. Exacto, todo eso debe de llevar la leche, pero no a mi antojo como productor, sino que debe de cumplirse bajo un reglamento técnico centroamericano, si es para la región, o una norma salvadoreña. ¿Qué le quiero decir? Que no producimos a nuestro antojo. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería te inspecciona,
te vigila. Y aparte de eso, te obliga a que el producto tenga una viñeta donde yo cumpla con los porcentajes en vitamina, en proteína, en azúcar, en grasa. Y es esa parte que es la que nos andan evaluando. La Defensoría del Consumidor llega y ve el producto y que conste, no lo ve en la planta, lo ve en el anaquel, cuando ya está digamos a la orden del consumidor. Entonces, así como a mí me piden aquí, así también me piden en esos demás países. Y el otro elemento de lo que venimos hablando, el costo que representa para ese tratamiento. Y le voy a decir, y lo cumplimos. Dígame si no es injusto que yo cumplo, me someto a todo lo que debo de hacer para que el producto lácteo esté en la mesa con las condiciones, cuando vienen otros productos que no lo cumplen. Le voy a hacer una pregunta directa, Dígame. Tengo que hacérsela por lo que estamos hablando. ¿Se siente el sector protegido o desprotegido? Mire, realmente el sector en este momento se siente, y quiero ser honesta, en este momento se siente protegido. ¿Y sabe por qué? Porque nos están escuchando. Porque tenemos una mesa de trabajo tanto con el Ministerio de Agricultura como con el Ministerio de Salud y ahora la Defensoría del Consumidor. Si usted ve las noticias, usted va a ver que han andado evaluando etiquetas, precios que cumplan y todo. Y hace un tiempo atrás se hacía, pero tal vez no como ahora. Ahora, creo que el mismo sector le ha pedido a nuestras autoridades que nos ayuden a tener un mercado justo. Le voy a explicar. En una entrevista que tuve me decían, Lorena, ¿y cuál es la desventaja? Yo voy a las góndolas de los supermercados y de las tiendas, Ernesto, y veo producto ahí que no cumple, y es producto de la región. Y yo veo mis productos y yo digo, yo sí cumplo. Entonces ahí es donde yo le hago un llamado al consumidor y les digo, empecemos por consumir lo nuestro. Sí, pero aparte de consumir lo nuestro, a leer etiquetas, a consumir un producto pasteurizado, porque la leche y los productos lácteos tienen que ser pasteurizados. Exactamente. Que entiendo es necesario, indispensable para eliminar cualquier bacteria, ¿no? Sí, alguien me decía cuál es el tratamiento. Sí. Recordemos que la leche se pasteuriza y es llevarla a grados de temperatura altos para matar aquellas bacterias que no. Entonces, dígame usted, cuando usted sabe todo el proceso que ha llevado su producto y la calidad de eso, y usted ve que otros países no lo están cumpliendo, y usted ve en góndola, yo le digo a mi Ministerio de Salud, mire, ayúdeme, yo estoy cumpliendo, mi etiqueta está orientando al consumidor de una buena forma. Le voy a comentar algo, y esto es para todos los que nos están viendo. Si usted va a una góndola y usted ve un producto y usted le ve una vaquita, ¿usted cree que es un producto lácteo? Si usted va a una góndola y toma un producto y dice que hay una vaquita, que hay una granjita, y usted dice esto es queso, pero realmente cuando lee la etiqueta no es queso. Me doy a entender. Entonces, eso es importante para nosotros. Tanto es así que con el Ministerio de Agricultura y con el Ministerio de Salud hemos trabajado en una mesa regional, en todo, para poder tener un reglamento de términos lecheros, porque en nuestro producto siempre dice imitación de queso o imitación de crema. No podemos seguir engañando al consumidor, o es queso o no es queso. Entonces, y nosotros ahí vemos un mercado también que debemos de proteger, porque si yo me esfuerzo por cumplir, voy a pedir que también los demás cumplan como lo estoy haciendo yo. Tecnología, las plantas procesadoras nuestras reúnen esos estándares de competitividad, o siempre también, digamos, hay más inversión en ellas, hay un costo de presupuesto que hacer frente a lo que a lo mejor estos productos no traen o son tratados en otro? Porque voy a traer a colación otro de los grandes, digamos, temas que se han venido tratando en el abordaje del tema de lácteos. Por ejemplo, la introducción de quesos en el oriente del país sin ningún tipo de control, no digamos aduanero, mucho menos. El contrabando de lácteos, por ejemplo. Veamos esa parte
Vaya, que creo que es medular también. Sí, usted me pregunta y yo le contesto que la industria nacional sí cumple con todo. ¿Sus plantas procesadoras maneja ese nivel de tecnología? Las plantas procesadoras tienen tecnología de último, tienen asesorías externas e internas y nos hemos preparado para poder no solamente producir nacional, sino que exportar a diferentes países del mundo los mejores productos lácteos. Y de hecho usted lo ve, usted ve en otros mercados y hay hasta una aceptación. Yo prefiero este producto por los sabores, por la textura, por los porcentajes. Entonces tenemos un mercado atractivo y gracias a Dios nuestra industria formal, voy a hablar de la industria formal, claro, por supuesto, sí cumple. Y tenemos tecnología de último. Ahora bien, usted me pregunta por esos productos del oriente del país. Sí, hablo del contrabando, ¿no? Sí. ¿Cómo impacta, cómo golpea la industria? El contrabando, como cualquier otro sector, sí golpea y desplaza producción nacional. Entonces, la gente dice, bueno, este producto es más barato, pero ese producto que viene no cumple con la parte de inocuidad, pone en riesgo su salud, pero sobre todo desplaza un producto que sí, de verdad, está dándole lo mejor al consumidor. Entonces, en el tema de contrabando mantenemos una mesa de trabajo con la Policía Nacional Civil. Y nosotros hemos estado pidiéndole siempre a nuestras autoridades, aduanas y todo, que nos ayuden en el contrabando. Usted ve noticias, se capturan, se procesan y gracias a Dios en los últimos tiempos hemos tenido pues buenos procesos. El contrabando no le voy a decir que ha disminuido, siempre se tiene contrabando, pero la gente está aprendiendo y la gente también está exigiendo. A ver, ¿qué es lo que más, digamos, el producto que más ingresa? ¿El queso? Sí, más que la leche, porque la leche entiendo que es mucho más delicada. Sí, el queso es el que más ingresa. Sí, ingresa y es el que obviamente mucho más valor tiene dentro de esa cadena de comercialización, ¿no? Sí, el consumo per cápita en el país anda de 163 kilogramos al año. Y cuando usted ve la aceptación del producto y el consumo del producto, el primer producto que tiene un alto porcentaje es el queso. Después del queso le sigue la leche, después de la leche sigue crema y luego los demás productos, yogur y otros. Porque hasta donde yo entiendo, y perdóneme un poco el exacerbado comentario que a lo mejor llega, hasta donde yo entiendo, es fuerte esa comercialización, ese nivel de contrabando que existe. Nosotros en el país tenemos mucho, utilizamos mucho el producto, el queso, el quesillo. En el tema de pupuserías, sí, el quesillo es uno de los productos de mayor consumo. Y realmente el contrabando siempre se ha tenido. O sea, eso no es en los últimos tiempos. Y sí es un tema que a nosotros constantemente nos tiene reunidos con Policía Nacional Civil, porque hay puntos ciegos donde conocemos que ingresa y es el queso, es el quesillo realmente. Bueno, voy a hacer una pausa comercial, son las 6:58. Cuando regresemos, hablemos un poquito ya de la demanda, de los planteamientos que ustedes están haciendo, qué es lo que necesitan ya de manera muy concreta. A ver, hay análisis que se tienen en el encuentro nacional de la industria láctea. ¿Sí? Sí. Vamos a hablar un poco del ENLAC 22, así es, ¿verdad? 2022. 2022. Nos va a hablar un poquito sobre esto. Cuando regresemos, a ustedes, gracias por estar participando, enviándonos sus comentarios, sus preguntas, me parece muy interesante, ya se las vamos a trasladar a nuestra invitada para que podamos de alguna manera despejar todos los efectos que en su momento genera este tema de competitividad de una industria que sin duda alguna representa una importancia vital, sobre todo cuando se trata de ver el trabajo en el campo y sobre todo también de los productos vitales en nuestra mesa. Los efectos de la crisis también, quisiera saber un poco el análisis que ustedes, me imagino, van a tener en este encuentro o lo tienen dentro de ese análisis y otros aspectos importantes a tratar. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros, son las 7 de la mañana en punto. Diálogo con Ernesto López.
Bueno, vamos a continuar en este análisis importante que estamos haciendo esta mañana con un sector, como lo dije hace unos minutos antes de irnos al corte, de un sector importante de la economía agrícola del país. A ver, hablemos un poquito en perspectiva cuál es el resultado que se tuvo de este encuentro nacional de la industria de productos lácteos que se llevó a cabo en el país y qué recomendaciones se da en términos de poder enfrentar uno de los grandes desafíos que sectores como otros están viendo la crisis mundial. Bueno, el Encuentro Nacional del Sector Lácteo, el LAC 2022, que denominamos con el nombre del ingeniero Federico Colorado, al que todos conocíamos, fue una actividad, Ernesto, que reunió no solo a la industria, reunió a los ganaderos, a la industria y a los proveedores de servicios, maquinarias, insumos que se utilizan en toda la cadena productiva láctea. Realmente fue una actividad que ha tenido con buenos comentarios, donde participaron los ganaderos que quisieron, obviamente fue abierto, y donde tuvimos también a los procesadores nacionales. Déjeme decirle que nos escuchamos, trajimos conferencistas muy importantes, conferencistas de la región, costarricenses, vinieron también conferencistas de México, Brasil, Italia, y tuvimos dentro de ese encuentro dos cosas importantes. El primero es que creemos que el sector debe de tener una capacitación constante, porque tenemos que ir teniendo cambios, no quedarnos. Entonces se firmó un convenio con la Universidad del Zamorano de Honduras, el cual ese convenio, que todos sabemos, es una universidad muy preparada en la materia agropecuaria, y ese convenio nos va a permitir, Ernesto, poder tener constantemente capacitándonos tanto ganaderos como procesadores. Ese convenio para nosotros es importante. Lo otro, pudimos conocer nuevas tecnologías y nuevos procesos para producir. Usted me va a decir cuáles. Por ejemplo, tuvimos formas de cómo preparar silos, cómo mejorar la alimentación del ganado, cómo mejorar la salud del ganado, porque una ganadería enferma no produce una calidad de leche, etc. Y también conocimos del mercado. Eso le sirvió a los procesadores, a la industria, conocer cuál es la perspectiva que debemos de tener todas las cadenas productivas. La crisis no es solo en El Salvador, la crisis es regional y mundial. Entonces, no podemos parar de producir, sino que debemos de mejorar y de seguir produciendo y obviamente buscar nuevos mercados, no solamente pensar en el nacional, sino que abrirnos a nuevos mercados. ¿Qué nivel de exportación tenemos para Estados Unidos, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos industria que está exportando a la región centroamericana y a Estados Unidos. Y nuestro producto es aceptado, y aceptado porque cumplimos con todos los estándares de calidad, de inocuidad, y porque el consumidor reconoce lo que es un verdadero producto lácteo. Entonces, en el Encuentro Nacional del Sector Lácteo, el ENLAC 2022, tuvimos algo. Si usted lee las noticias, el ministro de Agricultura y Ganadería se presentó. Obviamente nos ha escuchado, no es que de esta semana, no, él viene desde hace tiempo ya escuchando. Se presentó y llevó 3 cosas. Él dijo, en este encuentro yo les voy a anunciar, les voy a dar 3 noticias al sector. Todos estuvimos con la inquietud, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos va a decir? Porque reconocimos el trabajo de ese funcionario. Y cuando él toma la palabra, casi en el cierre del encuentro, dice, voy a darles 3 noticias al sector. La primera, el Ministerio de Agricultura y Ganadería va a dar semilla de sorgo para mejorar el pasto y la alimentación y la proteína al ganado. Lo segundo, va a iniciar a nivel nacional una desparasitación de todos los hatos ganaderos. Y lo tercero, y era una petición que la industria le hacía al ministerio, es que se iniciara un proceso de capacitación
no solamente a los ganaderos, sino que también a todos aquellos que tenemos que ver con el quehacer lácteo. Y él dijo que iniciaba también un proceso de capacitación. Tal vez no vamos a decir que con solo eso vamos a salir adelante. Quizás hubiéramos dicho necesitamos otras cosas, pero el ministerio dice, los he escuchado y ahora voy a apoyarlos en esto y vamos a seguir trabajando. Veamos qué otras cosas necesitamos. Entonces fueron 3 noticias que el Ejecutivo dio en este encuentro. La semilla de sorgo que va a dar, la desparasitación a nivel nacional, que usted sabe que es un programa que se debe de hacer, y la otra parte es la capacitación, no solamente a ganaderos, sino que a todos los que formamos parte de la cadena productiva. El sector le alegró esto, de verdad nos sorprendió porque no esperábamos eso y lo agradecemos. Ahora, decimos que tenemos que seguir trabajando. Y le voy a decir una cosa, algo conversábamos en el pasillo. El mismo sector ha buscado que el Ejecutivo los escuche y yo creo que eso es importante. Los señores diputados, el ministro y otros asesores han escuchado a los ganaderos, dónde están sus problemas, qué necesidades tienen, porque hay que ayudarlos. Ok, porque aquí hay un elemento bien importante que no se puede dejar a un lado a la hora de hacer un análisis muy puntual, como lo ha descrito usted, y es precisamente apostarle a un sector que más allá de lo que puede representar en términos numéricos, también es generador de empleo en el campo, que es justo, digamos, la zona donde la depresión económica impacta muchísimo. Es correcto. El campo, la generación de empleo, mucha gente necesita. Sí. Yo siempre he sostenido de que hay un potencial tan fuerte de jóvenes, de juventud, que necesita oportunidades de estudio, de trabajo, y el sector rural es uno de ellos. Y es correcto. Nosotros en el Encuentro Nacional del Sector Lácteo tuvimos participantes, por ejemplo, de la ENA, y tuvimos jóvenes que están en bachilleratos y que querían conocer sobre diversas áreas de la ganadería y de la parte procesadora, porque el encuentro se trató no solamente de fortalecer al ganadero y al procesador, sino que también traer jóvenes que conozcan. Dentro de la ganadería, por ejemplo, y usted bien lo dice, desde las 3 de la madrugada el ganadero se levanta con su gente y va a sus potreros a ordeñar sus vaquitas y inicia ahí la cadena que lleva un sinfín de empleos, directos e indirectos. Somos de verdad uno de los sectores más fuertes que el país tiene. Y esos somos los sectores que tenemos que cuidar, porque de verdad le generamos trabajo al país, evitamos la migración. Muchos jóvenes, por ejemplo, están ahorita en cursos de inseminación, ¿verdad? Jóvenes que tal vez no conocían, porque hay gente que dice, quizás solo es ordeñar, pero no es solo ordeñar, ¿verdad? Hay diferentes tareas. Por ejemplo, la inseminación, hay veterinarios que están necesitando de jóvenes que les colaboren al control alimenticio de las ganaderías, al control de la leche, mantener toda la parte, como yo le decía, hay centros de acopio donde hay tanques de refrigeración donde deben de evaluar la leche antes de meterla al tanque, etcétera. Entonces, usted bien lo dice, el sector lácteo es uno de los sectores más importantes y lo vimos en el encuentro nacional, Ernesto. Reunimos a un buen número de productores, procesadores y estuvo también el Ejecutivo junto con nosotros. Y creo que eso es bueno, que el Ejecutivo tenga conciencia de lo importante que somos como sector para el país. Bueno, y hay otro elemento que no hemos tocado, el tema de la medicina para los, ¿verdad? Para el ganado, ¿verdad? Sí, que es otro de los sectores que entiendo ha venido también a afectar, al inicio, sobre todo por el costo de importación que tiene. Es correcto. Al inicio que hablábamos un poquito del incremento que ha tenido la parte productiva, las medicinas veterinarias han sido una de las que nos han venido con un costo mayor. Ya un 100% muchas veces, vea, lo que antes valía $20 hoy cuesta 40, y recordemos que esto
viene del exterior. No producimos medicamentos y tenemos que adquirirlos al precio que venga. Ok, aquí hay una pregunta que me parece interesante colocarla y hace referencia al costo de una botella de leche nuestra versus un cartón de leche que se encuentra en un supermercado que no es de nuestra producción. El comparativo. Bueno, quizás tenemos que tener claro que producir una botella de leche de forma natural tiene un precio, ¿verdad? Pero cuando usted ya la ve en un cartón, industrializada, en un supermercado, lleva un costo elevado, ¿verdad? Es el tema de pasteurización, el tema, el cartón, en la parte de presentación, de preservante y toda la cosa que tiene que tener producto. La botella de leche artesanalmente creo que, si no me equivoco, andará por los 50 centavos. Ahí le explico. Hay dos tipos de ganaderos. Sí. El ganadero que le vende su leche al artesanal y el ganadero que le vende su leche al sector formal. Son dos cosas diferentes. El ganadero que le vende su leche al sector artesanal en verano tiene un buen precio en su leche. Y ellos lo llaman bueno porque en verano todos sabemos que la producción de leche baja. Y el artesanal le compra la leche a un precio que dice, bueno, pero ¿qué sucede en invierno? Como hay bastante leche, el precio le baja, Ernesto. En cambio, el ganadero formal entrega su leche a una planta, a una procesadora y mantiene su precio tanto verano como invierno. Eso le da estabilidad, esto mantiene un precio que él sabe que nadie se lo va a violentar y obviamente reúne condiciones para entregarle su leche al sector formal. Entonces son dos cosas diferentes. Si usted me dice que el precio lo ve en góndola más caro, obviamente es por el tratamiento que se le da. Correcto. ¿Consumimos lo nuestro? ¿Somos responsables en esto, en consumir lo nuestro? Pregunta acá, restaurantes y todo esto. Fíjese que si me pregunta, somos poco nacionalistas. A mí me da, lastimosamente, ¿no? Fíjese que a mí me da tristeza cuando llego a un lugar, no voy a decir marcas, y por ejemplo pedimos algo que lleva un producto lácteo y veo que están utilizando un producto que no es nacional. Me da mucha tristeza y ¿sabe por qué? Porque en esos países yo no puedo llegar a venderles. Claro. Ellos ocupan su producto nacional y es injusto que nosotros le demos chance a estos productos que de verdad, primero, algunos ni cumplen y otros que yo digo que es injusto que estés utilizando un producto que no es tuyo, cuando yo tengo los mejores productos que ellos. Y eso se lo voy a decir con toda la propiedad del mundo. Mis productos nacionales estoy segura que cumplen con la calidad, con las normas y que tenemos de verdad una industria que se ha ido perfeccionando día a día. Cuando yo veo que están utilizando productos que en sus mismos países han sido observados o que vienen a nuestro país sin importar y dice, yo te lo vendo 2 por 1, poniendo un ejemplo, y ya se están ocupando. Cuando usted lee la etiqueta, y eso yo sí quiero que el consumidor sepa, cuando leemos la etiqueta debemos de leer y de lo que estamos comprando. La gente dice, esto es más barato, pero realmente eso no es un lácteo, ¿verdad? Sí. Hay que educar Hay una a gran nuestro diferencia consumidor en eso. Sí. Una última pregunta porque voy a conversar con el ministro de Obras Públicas, ya está con nosotros. El apoyo financiero, que es otro factor importante, ¿no? Sí, el apoyo financiero. Deuda, ¿cómo está el sector? Sí, bueno, el sector es uno de los sectores que más responsable es en la banca. Y el apoyo se está pues tenemos algunas líneas, no quizás las que quisiéramos. A veces nosotros nos bromeamos y decimos, no cuesta sacar un carro, el crédito se lo dan rápido, vaya a querer comprar un tractor y es difícil, ¿verdad? Los tiempos que le dan para ese crédito. O un crédito para industrializar es difícil, pero sí nuestro sector es un sector responsable, los créditos se pagan y eso es una de las líneas que nosotros estamos ahorita pidiendo, ¿verdad? Que hayan créditos más blandos para que también nuestro sector tenga confort en este momento de crisis. Bueno, ha sido muy enriquecedor conocer el estado actual de una industria como es el de productos lácteos en nuestro país.
a viva voz de su persona. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado. Gracias, Ernesto. Y nos haya dado a conocer los resultados, este diagnóstico, esta radiografía de este sector. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, por invitarnos. Estamos siempre a la orden y esperamos pues contribuir un poquito para que nuestros consumidores empiecen a consumir lo nuestro. Por supuesto, Gracias. Así será. Y saludos también a su familia, ¿no? Gracias. A quien este servidor conoce muy bien, Alcides, ¿verdad? Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias también a usted. Bueno, nos vamos a la pausa, 7:19. Cuando regresemos, vamos a conversar con el ministro de Obras Públicas, temas importantes, obras y otros aspectos que tienen que ver precisamente por esta alerta por lluvias, el lanzamiento del proyecto de ciclovías en el área metropolitana de San Salvador también, que es otro producto nuevo, un nuevo proyecto nuevo, y avances en cuanto a otros grandes proyectos, obras. Pausa. Diálogo con Ernesto López. Romeo Rodríguez, ministro de Obras Públicas, con nosotros nuevamente. Gracias por acompañarnos, ministro. Antes de poder hablar sobre los temas que hemos convenido, se pronostican muchas lluvias. ¿Cómo está? ¿Cuál es el diagnóstico, los reportes que tiene de las áreas, puentes, etcétera? Sí, bueno, de hecho quiero comentarte que ahorita estamos revisando de que en las próximas horas podemos ver la formación, por ejemplo, de una depresión tropical, que es Celia, que está cerca de nuestro país, ¿verdad? Y que esto de alguna manera pues va a generar ciertas afectaciones por lluvia. Podemos ver ahorita, bueno, se puede ver ahorita en las pantallas, por ejemplo, esa depresión tropical que en este momento se ha formado y que de alguna manera en las próximas horas pues vamos a ver diferentes lluvias en el territorio nacional. Por eso es que tenemos 1.441 personas del Ministerio de Obras Públicas, de Fovial, que están desplegadas en todo el territorio nacional para poder atender cualquier emergencia ante estas lluvias que se avecinen y ante las lluvias que han estado pasando. Hemos tenido 23 árboles caídos en diferentes carreteras, y eso que sin tener una depresión tropical, simplemente con parte de este invierno, ¿verdad?, que ha venido bastante copioso y que de alguna manera ha tenido incidencias y afectaciones en diferentes carreteras en nuestro país. Pero estamos movilizándonos, hemos tenido afectaciones en diferentes carreteras. En la carretera de Los Chorros, por ejemplo, tuvimos árboles caídos en la zona. Hemos tenido también en la longitudinal del norte, hemos tenido también en carretera al Puerto de la Libertad. Esa es una escuela, por ejemplo, donde cayó un árbol y nosotros llegamos a hacer la intervención necesaria. También en algunos cantones y caseríos pues hemos tenido algunas afectaciones. A veces cae el volcán, por ejemplo, lo que se puede ver en las pantallas. Ahí pues removimos diferentes escombros en carretera al Puerto de la Libertad, también se puede visualizar. Pero el tema es que más que todo en los lugares bastante montañosos o los lugares que están más cercanos a la costa, pues es donde hemos sufrido ciertas afectaciones. Por ejemplo, como menciono, carretera del Puerto de la Libertad, la carretera de Los Chorros, en algunos tramos de la longitudinal del norte, principalmente los más montañosos, en la carretera que conduce hacia Metapán, en Santa Ana, también hemos tenido afectaciones, y de igual manera pues en el oriente del país, en San Miguel y en algunos sectores más cercanos al volcán Chaparrastique también hemos tenido afectaciones. Nos hemos movilizado de manera rápida para poder atender estas emergencias. Y vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, para que cualquier evento que se pueda dar en alguna carretera, pues nosotros lo podamos atender. Okay. Esas son como las acciones para atender. Pero esto concurre bajo el estado de alerta que ya se han emitido, ¿no? Eso es exacto. Concurre bajo ese sobre la panorama, alerta que ¿no?, se ha emitido por parte de Protección Civil, y nosotros estamos alertas, pendientes, porque lo más importante para el gobierno del presidente Nayib Bukele siempre es proteger la vida de la familia salvadoreña sobre todas las cosas, así como se trabajó en la pandemia, así como se ha trabajado en todas las acciones. De igual manera lo estamos haciendo en este momento que hay una emergencia en el territorio nacional, ¿verdad? Vamos a estar pendientes, vamos a estar alerta de cualquier eventualidad que pueda suceder. Quiero mencionarte que
Estos son acciones que estamos tomando en medio de esta emergencia, en medio de estas lluvias que se están dando, pero no significa que cuando no hay lluvia no estamos trabajando en la prevención. Esta es una tarea de siempre para la Comisión Nacional de Protección Civil. Por eso estamos haciendo, por ejemplo, obras en la Quebrada del Garrobo. Por eso estamos haciendo obras también en Brisas de San Francisco, donde estamos reconstruyendo la bóveda que colapsó hace años en la zona. Por eso también estamos haciendo obras en Jardines del Boulevard, que ahí es una obra de mitigación importante la que se está ejecutando. Y también pues en la comunidad Belén y en el Matasano, donde se están haciendo obras importantes. En Lomas de Miramonte adjudicamos un proyecto recientemente por 1.5 millones, en este momento está en la etapa de diseño, pero luego pues va a empezar la ejecución del proyecto, porque se adjudicó diseño más construcción, es decir, la empresa adjudicada es la misma que diseña y construye. También pues hemos adjudicado unos drenajes en la avenida Morazán en Sonsonate, que también están en su fase de diseño, y pues esperamos pronto comenzar también con esa construcción de las obras. Pero bueno, estamos haciendo todas estas obras de prevención también, que se están ejecutando en este momento. Estamos por entrar a hacer obras en Quintas Doradas, también en Panchimalco, para poder mitigar riesgos que tienen las familias en la zona, y así en otros sectores. Pero lo importante es que poco a poco pues vamos solucionando problemas. Pero sin embargo el mapa digamos, diagnosticado es bastante, digamos, complicado desde el punto de vista de la atención que se requiere. Me decía de la cantidad de personal que están tratando este tipo de situación hoy atemporalada precisamente por estos dos sistemas de baja presión que están afectando nuestro medio, ¿no? Sí, es que tenemos un país donde hay una alta vulnerabilidad, ¿verdad? Lamentablemente, pues el tema de la prevención y mitigación de riesgos, cuando se han construido nuevos proyectos, no ha sido un tema que se ha tomado con seriedad, y te lo puedo demostrar con proyectos que se hicieron antes. Por ejemplo, en el pasado invirtieron decenas de millones en la carretera de Los Chorros. Cambiaron el tipo de pavimento de asfalto a concreto, pero tú seguiste viendo muertos en la carretera de Los Chorros, seguiste viendo derrumbes, seguiste viendo una serie de cosas que sucedieron. Dijeron que iban a ampliar la carretera al Puerto de la Libertad, y tú puedes ver los diferentes derrumbes que se dan en la carretera del puerto, y recién que se había terminado. Entonces, normalmente cuando se han hecho proyectos nuevos, pues no se considera el tema de mitigación y análisis de riesgos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros estamos trabajando con la cooperación japonesa en diferentes proyectos para poder reducir la vulnerabilidad en nuestro país, a través de la dirección nuestra del Ministerio de Obras Públicas, que se llama Dirección de Adaptación al Cambio Climático. Pero lo que te quiero mencionar es, si bien es cierto, hay lugares vulnerables y susceptibles, pero no significa que nosotros no hemos pensado en ejecutar proyectos y obras para solucionar el problema. Por ejemplo, en el caso de la carretera de Los Chorros, cuando hagamos el viaducto, que está en licitación en este momento, y hagamos la ampliación de la carretera, estamos incluyendo también obras de prevención que se van a ejecutar en ese sector. Entonces vamos a reducir la vulnerabilidad, y hay un proyecto diseñado y que está en licitación para solucionar el problema de ese sector. En la residencial Santa Lucía, donde las familias pues perdieron parte de sus viviendas y una serie de cosas, y que pasaron más de una década y nadie hizo nada, y se puede apreciar en las imágenes la obra que hicimos, pues nosotros solucionamos el problema que tenían. Ahora en este invierno las casas no se están cayendo como eran en los inviernos pasados. De igual manera en el reparto de las cañas, por ejemplo, hicimos una obra importante donde en este invierno las familias ahora están seguras. En San Bartolomé Perulapía también, una cárcava gigantesca que en este gobierno pues ejecutamos el proyecto y solucionamos el problema. Así también pues en diferentes sectores, en la carretera que conduce al centro turístico de Apulo, en el kilómetro 2.1 y 2.2 ejecutamos obras de mitigación. También en diferentes sectores, Hilo Vasco Cabañas, en la autopista Comalapa, etcétera. Es decir, son cientos de proyectos de mitigación los que hemos ejecutado para poder dar una solución. Claro, ¿verdad? Falta y hay muchísimo más por hacer, pero lo importante es que si nosotros comparamos lo que ya hicimos, pues hoy hay muchas más familias. Con lo que no se había hecho. Con lo que no se había hecho, hoy hay muchas más familias que están más seguras. Voy a hacer una pausa, me la están pidiendo, y quizás vamos a ir cerrando un poco este ciclo de
es importante que la población acate las recomendaciones, porque la verdad que 5 días de lluvia, como lo decía el ministro de Medio Ambiente, implica una cantidad de agua bastante, considerable, pues, para poder someter cualquier tierra, cualquier deslave, cualquier accidente, ¿no? Hay que evitar eso. A ver, también, ya usted me decía precisamente sobre los avances de algunas obras. Quisiera ver lo del viaducto de Los Chorros. Ya usted me mencionaba algo. Entiendo que este es el proceso de licitación, ¿no?, para la asignación o designación de ese proyecto. El Redondel Utila también, y este otro lanzamiento del proyecto de ciclovías, porque algunos están ahí con dudas, bueno, si tenemos poco espacio para los vehículos y cómo estar ocupando ese espacio que no desmerece un sector importante al cual tiene que motivarse. Quiero que leemos de esto cuando regresemos, ¿sí? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. 7:35 minutos. Gracias por estar con nosotros. Con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. A ver, este es un sector que hay que motivar, que es el tema de el uso de la bicicleta, la práctica del deporte, generar las condiciones favorables para evitar accidentes, como ya lo hemos visto en algún momento. Se han creado ciclovías, ¿no?, en áreas plenamente identificadas, factibles para ellos. Y digo factibles porque quienes creen, bueno, hay áreas que no deberían de tenerlo, o no sé. Sí. Al final, aclárame un poco estos aspectos. Sí, bueno, normalmente pues en nuestro país, si bien es cierto, bueno, antes prometieron 100 kilómetros de ciclovía y ni siquiera llegaron a hacer 3 kilómetros, ¿verdad?, de ciclovía. Pasaron 10 años y no hicieron nada. Nosotros pues estamos trabajando en un plan para poder mejorar la movilidad, la conectividad de nuestro país, tanto la movilidad motorizada como la movilidad no motorizada. Y no solo verlo como un tema de hobby o deporte, el tema de las ciclovías o temas de movilidad no motorizada como scooter o otro tipo de mecanismos de transporte o modalidad que puedan existir, sino que verlo como un medio, una forma de transportarse desde un origen hasta un destino para que la población pueda realizar sus actividades cotidianas. Si es que si tú vas a Europa o vas a un país de primer mundo, ¿qué es lo que han hecho ellos para poder mejorar el tema de tráfico vehicular en las diferentes carreteras? Uno, le han apostado al transporte público, más allá de infraestructura vial, apostarle al transporte público. Primer punto. Dos, pues han ido apostándole también a la movilidad no motorizada. En este caso estamos hablando de promover el uso de la bicicleta. El uso de la bicicleta, promover la movilidad de los peatones. Y ya tenemos en nuestro país pues, diferentes motocicletas que están circulando. ¿Qué prefieres tú? ¿Que circulen más motocicletas o que circulen más bicicletas? Bicicletas que son más acordes al medio ambiente y que además más saludable también para la población que esté movilizándose a través de este mecanismo de transporte, pero que al final pues también es un vehículo menos que está circulando en una carretera. Es decir, si tú ves una bicicleta que está yendo a un lugar, pues es un vehículo menos que está circulando en nuestras carreteras. Lamentablemente, ¿por qué no se ha promovido el uso de la bicicleta como mecanismo de transporte y únicamente como deporte o como una actividad pues de un momento en específico? Es porque no existen esas condiciones adecuadas, no existe esa infraestructura necesaria para poder garantizar que se pueda utilizar, y la poca infraestructura que ha existido pues no reúne los requisitos porque no hay conectividad, es decir, solo es un tramo de 500 metros, un tramo de 600 metros y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este plan maestro? Vamos a construir 166.2 kilómetros de ciclovía. ¿Y en qué lugares van a ser? Pues en los lugares también que sean factibles. Hay calles en nuestro país que vienen de 2 carriles o 3 carriles por sentido y que de repente se transforman en 2 y que solo es un pedacito el que se había ampliado, que solo es un pedazo el que tiene un carril adicional. Normalmente eso incluso genera, es decir, no necesariamente que tengas más carriles en una carretera, pues en un tramo en específico te dice de que vas a tener menos tráfico, sino que muchas veces si tú vienes de 3 carriles y pasas a 2 y después pasas a 1, pues eso es lo que normalmente incluso genera los embotellamientos en diferentes tramos. El plan de construcción de ciclovías en el área metropolitana, por ejemplo, entonces, que lo presentaron, Mopifovial, ¿verdad? Sí, son Mopifovial, porque al final
al final es igual, ¿verdad? Al final usted es el presidente de FOVIAL. Yo soy el presidente de FOVIAL. Pero, por ejemplo, en este tramo, por ejemplo, ya hicimos un tramo de ciclovía del Boulevard El Hipódromo, 2.4 kilómetros, pero vamos a continuar, es decir, vamos a hacer otros tramos más, la 75 Avenida Norte, la 9 Calle Poniente, la 67 Avenida, la 87 Avenida, que vamos a estar trabajando para poder conectar todo este sector, la Avenida Los Almendros también, toda la Avenida Los Almendros, que vamos a construir este circuito de ciclovía, y esto pues lo vamos a conectar con otros tramos. Por ejemplo, acá aparece la 87 Avenida Norte, la 9ª Calle Poniente, donde también vamos a construir este circuito de ciclovías. Nosotros lo hemos dividido, este gran proyecto, en diferentes etapas. Ahorita estamos trabajando en 2 etapas de manera paralela. Una que son 12.6 kilómetros de ciclovía que estamos construyendo, una parte ya se terminó, como los 2.4 kilómetros como a 2 cuadras de acá de nosotros, como lo de la Avenida Jerusalén, ahí, que hicimos también en la Plaza Presidente, pues también por parte de inversión de la empresa privada, ya se está construyendo también un tramo de ciclovía, y lo vamos a conectar esto con el Hospital El Salvador y la Manuel Enrique Araujo. Pero esta primera etapa, pues en la parte de la San Benito, en parte de sectores de San Salvador, La Escalón, etcétera, vamos a construir ciclovías, pero paralelamente estamos trabajando ya en la construcción de otro circuito de ciclovías. ¿A dónde va a ser? Pues en el sector de San Jacinto vamos a construir un circuito, vamos a conectar todo eso con el centro de gobierno, con el centro histórico, lo vamos a conectar también con la Universidad Nacional y con diferentes sectores, porque la idea es que la población pues se pueda movilizar desde su lugar de vivienda y que pueda llegar a la universidad, que pueda llegar a restaurantes, que pueda llegar a hoteles, que pueda llegar a diferentes sectores a través de una movilidad no motorizada. Y no solo son ciclovías las que vamos a construir, sino que también pues vamos a construir también y reconstruir aceras que actualmente no reúnen las condiciones. En algunos casos incluso vamos a hacer cableado subterráneo, que ya estamos pensando en hacer este tipo de acciones. Es decir, estamos incorporando no solo mejorar el tema de las ciclovías para poder garantizar este tipo de movilidad, sino que también las aceras para poder garantizar una mejor movilidad de todos los peatones, y aunado a esto pues también incorporar el tema del alumbrado público, que es sumamente necesario para poder reducir la contaminación visual también que existe en las calles. Pero adicional a esto, solo quiero mencionar esto, y es que ahorita estamos en evaluación de ofertas de un proyecto que tiene un costo aproximado de $49 millones y del cambio del parque semafórico a nivel nacional y de un sistema de fotomultas. ¿Y por qué menciono esto? Porque es un proyecto complementario a todo lo que estamos ejecutando ahorita del plan de ciclovías. Con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a incluir semáforos para peatones, es decir, mejoramos la acera, pero de paso también en las intersecciones garantizamos que los peatones puedan cruzar a través de un semáforo, como lo tienen todos los países del primer mundo. Adicional a eso, pues los semáforos existentes, que no reúnen los requisitos ni las condiciones actuales, son de los años 80 más o menos. Los nuevos pues van a incorporar cámaras que van a detectar la cantidad de vehículos que circulan en una intersección, como se puede ver en la pantalla, y de acuerdo al flujo vehicular que existe en una intersección, así va a priorizar el color, ¿verdad?, en el cual se va a poner. Por ejemplo, si en las mañanas, que es lo que sucede normalmente, hay más personas que quieren ingresar al área metropolitana de San Salvador, pues los semáforos van a estar en verde más tiempo en el lugar donde hay más vehículos que quieran ingresar en esa intersección. Y en las tardes, que normalmente ocurre lo contrario, que es más gente la que quiere salir del área metropolitana de San Salvador, porque ya se dirige hacia sus lugares de destino, hasta sus viviendas principalmente, pues va a priorizar la salida del área metropolitana de San Salvador. Entonces, estos semáforos inteligentes que se van a colocar en las diferentes carreteras que están en evaluación de ofertas, y esperamos que este mes logremos adjudicar ese proyecto, pues va a tener también un gran impacto, y es parte de todas estas acciones que se están haciendo con todos estos mejoramientos de las ciclovías, de las aceras que se van a mejorar para los peatones, y estamos incorporando también todos estos componentes de seguridad vial que es el semaforización, que es la semaforización y el sistema de fotomultas, que alguien puede decir, bueno, pero las ciclovías no las respetan.
pero ahora las van a respetar con las cámaras que vamos a poner, porque si no las respetan le vamos a tener que poner una infracción de tránsito. Y la demolición de la escuela militar. De la escuela militar para hacer rápido el estadio, porque el Cucatlán estaba inundado el sábado. Sí. Cuando se dio el partido con Estados Unidos. Con Estados Unidos, que nos ha traído un montón de debate alrededor de todo eso. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Me piden una pausa, ministro, cuando regresemos. Paso de nivel, el 60% tiene de avance ya Utila, que es un paso muy importante. Y por supuesto no podemos dejar de lado lo que es el tema del viaducto de Los Chorros, que sigue siendo, digamos, el gran reto y desafío de resolver ese problema a muchos de los habitantes de este sector de Lourdes y los que viajan de Occidente y viceversa. ¿Verdad? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar de dos grandes obras también en este mismo contexto, ministro, y es precisamente el caso del avance en la construcción del paso a desnivel en el sector de Utila. Entiendo que el porcentaje andará por un 60-50%, a la mitad del proyecto. Sí, en este momento llevamos un 60% de avance en la construcción de este paso a desnivel sobre el redondel Utila, el cual tiene como fin último pues mejorar el tránsito vehicular de Santa Tecla y San Salvador hacia carretera al Puerto de la Libertad, mejorar la circulación para Zaragoza, San José Villanueva, Nuevo Cucatlán y todos los sectores aledaños, y además pues el sector de las playas de la Libertad, ¿verdad? Y todos los proyectos que se quieren hacer en el marco de Sur City. Entonces, el único cuello de botella que nosotros teníamos luego de construir el bypass camino a Sur City, era justamente en el redondel Utila. Entonces, por eso es que estamos construyendo este paso a desnivel, que ya llevamos un 60% de avance, como mencionamos. Se construyeron ya 4 pilas, los 4 apoyos que lleva el paso a desnivel, ya se colocaron las vigas, que fueron cerca de 12 vigas las que se colocaron, se coló la losa del puente, ya se están haciendo las rampas, que esta es parte del proceso constructivo que estamos realizando, y nosotros esperaríamos que a más tardar en el mes de agosto pues ya tengamos vehículos circulando en este paso a desnivel. A pesar que lo programado y lo contratado era para el mes de noviembre, es decir, en noviembre deberíamos de estar habilitando la circulación del paso a desnivel y lo vamos a habilitar en el mes de agosto. ¿Por qué? Porque hemos avanzado mucho más. Teníamos programado un 40% de avance a la fecha y vamos un 60%, es decir, llevamos un 20% más. Y estamos haciendo todo lo necesario para que esta obra se pueda terminar antes. Es una inversión de $6.3 millones que va a mejorar la conectividad de nuestro país y que no solo es el paso a desnivel, sino que también el proyecto incorpora la ampliación desde el redondel Utila hasta el centro comercial El Faro, es decir, vamos a ampliar un carril en ese tramo para que el paso a desnivel pues pueda tener un flujo vehicular pues seguro y que no vayamos a tener el problema que luego de haber construido el paso a desnivel el tráfico vaya a parar en el centro comercial El Faro. Entonces le vamos a dar una solución adecuada a este problema. ¿Qué es la conexión sería para entrar al ¿cómo se llama este sector? Calle Antigua Huizúcar no es esa, no. No. Que es el que tiene que ir a hacer el redondel. Es por esa zona. Sí. Hacia Nuevo Cucatlán, ¿no? Hacia Nuevo, es cercano. Es que ya hay un problema también, por eso las complejidades que tiene. Hay un problema, pero también porque la calle viene de 2 carriles, ¿verdad? Y luego pues ingresas a una calle de 4 carriles, ¿verdad? Entonces, también se van a hacer ciertas mejoras en esos sectores porque sabemos la complejidad y el problema que se tiene de tráfico vehicular. Y como a medida que se van incorporando los vehículos, por ejemplo, en el caso de Nuevo Cucatlán, a medida que se van incorporando, pues tienen que ir parando los vehículos que vienen de carretera al puerto, ¿verdad? De diferentes sectores aledaños, de Zaragoza, etcétera. Entonces, al parar, pues eso va generando la congestión vehicular que normalmente se genera en el tramo. Además, pues también todos los vehículos que normalmente ingresan al Boulevard Sur, pues tenían que parar y eso de alguna manera pues también genera colas y retrasos para todos los que vienen de carretera al puerto. Entonces, pero con este paso a desnivel pues vamos a reducir la cantidad de vehículos que circulaban en el redondel y vamos a dejar prácticamente de paso casi que directo. Si alguien viene de carretera al Puerto de la Libertad, se mete en el redondel que va a tener este paso a desnivel
y ingresa, claro, tiene un paso directo hacia el Boulevard Sur. ¿Por qué? Porque ya no van a transitar todos los que vienen de San Salvador y Santa Tecla, ¿verdad? Entonces, el flujo vehicular en ese redondel, pues ahora va a ser mucho más ágil. O sea, es integral las obras que se van a dar para es integral la solución que estamos dando, porque vamos a al final a brindarle una solución adecuada en términos de movilidad. Sabemos que en ese tramo, pues que es una salida del área metropolitana, era sumamente necesario hacer este paso a desnivel. Es decir, podemos mejorar el transporte público, podríamos hacer una serie de cosas, pero en ese tramo específico se iba a necesitar siempre este tipo de infraestructura vial. Hay lugares que yo te podría decir que lo que se necesita, por ejemplo, es quitar el redondel, como en el caso del Boulevard Constitución, por ejemplo. Ahí hay un redondel que hay que quitarlo. Uno que está por Walmart, ¿verdad? Ya tenemos un proyecto para... Es decir, ahí no hay que hacer un paso de desnivel. Ahí lo que hay que hacer es quitarlo. Entonces ya tenemos el proyecto para poder hacer esta obra. Y obviamente sabemos que hay que... El redondel Chafik Handal. El redondel que está ahí por la zona, ¿verdad? Sí. Ese se va a quitar, se va a eliminar. Ese se va a eliminar y vamos a hacer la carretera continua. Y claro, ¿verdad? Alguien puede decir, alguien que vive en Sacamil, mexicanos, bueno, pero ese a nosotros nos sirve como al menos como retorno para llegar a nuestros lugares de vivienda. Y es que en la calle principal La Gloria, en la calle Sacamil, en la calle Al Volcán y en el redondel de Integración, también estamos trabajando para hacer obras importantes, pasos a desnivel en la zona, y ahí esos van a incorporar retornos también. Entonces, no va a ser, por ejemplo, en la calle principal La Gloria va a estar el retorno. Entonces, no va a ser necesario ir hasta el otro redondel que estaba por Walmart. Entonces, a ver, ¿y Opico? ¿Cómo está Opico? ¿El redondel? En el caso de Opico ya empezamos la construcción del proyecto. De hecho, ya llevamos 1.5% de avance del proyecto. Deberíamos de llevar 0%. Esto lo he mencionado un par de veces. Deberíamos de llevar 0% de avance. ¿Por qué? Porque los primeros 30 días del proyecto consisten en trasladar maquinaria, trasladar equipo, montar el plantel, entre otro tipo de actividades que se tienen que realizar preparatorias para iniciar con la construcción. Pero se ha estado trabajando paralelamente en ambas cosas, en el montaje del plantel y paralelamente también en empezar con la construcción de las obras. Y ahí se puede ver en las imágenes que ya se empezó a demoler parte del pavimento existente, y este es el paso a desnivel que se puede apreciar, que muchos van a decir, bueno, eso es un render, o lo decían, ¿verdad?, que las obras solo quedan en render, y una serie de cosas que pueden decir, ¿verdad? Pero al final lo que sucede es lo siguiente, y es que todo proyecto tiene que partir de una idea, y esa idea pues se tiene que plasmar en un concepto, y ese concepto pues nosotros lo mostramos en un render, y eso al final se diseña a detalle por parte de nuestros arquitectos, ingenieros del Ministerio de Obras Públicas o de empresas consultoras, y luego pues empezamos la construcción del proyecto, luego que tenemos el detalle del diseño de ingeniería. Pero lo importante es que ese render que se puede apreciar ahora sí se va a convertir en una realidad, y el próximo año, a mediados del próximo año, ya va a estar finalizado el proyecto y todos van a ver esta obra, va a ser palpable y va a tener un gran beneficio, porque si tú vienes de Santa Ana y de diferentes sectores, Aguachapán, etcétera, o Pico, pues ya no vas a tener que ingresar por el redondel, sino que lo vas a poder hacer directamente a través del paso de desnivel, y va a descongestionar también el ingreso hacia el Claudia Lars, porque ya no vas a tener todo ese tráfico que por todo el periférico norte, que no deja de complicarse un poquito, pero es precisamente por esa parte de trabajo, aunque es bastante factible la circulación. Yo lo estoy usando bastante. Sí, la verdad que la circulación ha mejorado muchísimo, ¿verdad?, en ese sector, con este periférico Claudia Lars que hemos construido, pero también hay obras importantes que hay que ejecutar, y más allá también porque nosotros ahorita estamos en licitación de la ampliación de la carretera panamericana, desde Opico, es decir, donde está el paso a desnivel que estamos construyendo, desde ese sector hasta Las Delicias, vamos a ampliar la carretera. Y vamos a construir un viaducto en el tramo más crítico y vulnerable, donde se dan derrumbes, caídas de rocas, etc. Entonces, este paso a desnivel al final va a empalmar con todo el proyecto de la carretera de Los Chorros, y se va a volver necesario porque ya vamos a empezar con la ampliación de la carretera. Entonces, es urgente también construir este tipo de... Y va a descongestionar esa zona. Buenas noticias, eso es lo importante, hacerlo a tempranas horas de la mañana como el programa. Ministro, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti por la invitación, y mandarle un cordial saludo a todos los salvadoreños, decirles que vamos a seguir trabajando día a día
para poder mejorar la conectividad, para ir mejorando la movilidad, para crear empleos a través de las obras de construcción y lo más importante, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Así es, tengan mucha precaución. De nuevo, me despido con estas imágenes que ponen en relieve cómo este sistema se están trayendo mucha humedad, mucha lluvia hacia territorios como el nuestro. Este sistema de baja presión que tenemos ubicado precisamente frente a nuestras costas, prácticamente entre lo que es la parte sur de México, parte norte de México, sur de México y norte de Guatemala, por supuesto. ¿Verdad? Entonces ahí tienen ustedes una mejor apreciación. Con eso me despido. Precaución, por favor, evitemos tragedia. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.